Muy bien, estimados estudiantes, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos ustedes. Vamos a dar inicio al seminario de biología y de antemano quiero agradecer a el Centro Preuniversitario San Pablo y Colegios Nivel A1. Sí, me presento nuevamente, soy el biólogo Jean-Pierre. El tema que hoy día nos acoge es genética y las leyes de Mendel. Vamos a ver el tema, ¿sí? Que es la parte de genética. Hay que entender muy bien que la genética es una rama de la biología que se encarga de estudiar principalmente el material genético, ¿no? O las estructuras encargadas de poder transmitir la herencia, ¿sí? Y la herencia y la herencia referida a los descendientes que podamos tener, ya sea la especie humana o en general cualquier ser vivo. Cuando hablamos de genética, siempre tenemos acá una idea muy clara de lo que tenemos que estudiar, que serían los genes, los cromosomas o el ADN. Pero todo esto no existió de la nada, ¿no? Todo esto venía de estudios muy antiguos, ¿no? Y uno de los personajes tal vez más célebres y conocido, ¿no? Como el padre de la genética, Gregor Johann Mendel, ¿no? Que en 1865 plantea o ya se publica su estudio acerca de la genética, en este caso en una planta conocida como Pisum sativum, que es el nombre científico, pero el nombre común o vulgar es arberja, alguno le llama también chícharo, ¿no? Que son los nombres comunes. Entonces, este personaje pudo dar indicios de cómo nuestra información genética se podría heredar hacia otra persona y qué características, o en este caso llamamos caracteres, se podrían transmitir. ¿Y qué consideraciones y qué criterios hay para poder transmitir esta información? La genética en general, cuando empieza a surgir, tiene un auge muy creciente hasta la actualidad, ¿no? Ya que la genética no es solamente ver la parte de herencia, sino también es de cómo se transmite y las aplicaciones que pueda tener, ¿no? Por ejemplo, en la genética se utiliza bastante en salud, ¿no? Para poder saber algunas enfermedades de transmisión genética, ¿no? Por ejemplo, los síndromes, síndrome de Down, Patau, Edwards, Klinefelter y diferentes tipos de síndromes que son transmitidos, la gran mayoría, con un gran porcentaje genético. Por lo tanto, la genética tiene una gran relevancia en el ámbito de salud. También tiene relevancia en la actualidad para las nuevas complicaciones que estamos teniendo. Por ejemplo, en la actualidad, al haber una sobrepoblación, eso genera de que haya menor recursos para poder alimentarse, ¿no? Entonces, actualmente se sufre, ¿no? Actualmente se sufre unas carencias en vegetales, en plantas, en animales por esta sobrepoblación. Entonces, lo que trata de hacer la genética es generar plantas o animales u organismos en general mejorados para que puedan aumentar tal vez la producción. ¿Sí? Tal vez la producción de carne, tal vez la producción de un cultivo, o que el cultivo sea resistente tal vez a algunas enfermedades, ¿no? Entonces la genética también tiene ahí un enfoque muy, pero muy grande cuando habla de mejoramiento, ¿sí? Mejoramiento genético principalmente. También ayuda en un ámbito de salud, lo que se llama paternidad, ¿no? Cuando un papá quiere saber si verdaderamente es el padre, ¿no? Se puede hacer una prueba de paternidad, ¿no? Donde hacen una extracción de ADN, ¿no? Ya tanto del hijo y del padre, lo que hacen es una comparación en secuencias para ver si verdaderamente la secuencia del padre se encuentra en el hijo, ¿no? Y con eso pueden estar seguros, ¿no? De que es el padre o no lo es. También la genética tiene un rol fundamental en lo que es la evolución, ¿no? Cómo nosotros, siendo seres humanos, por ejemplo, podemos tener material genético de otros organismos vivos, ¿no? Como ustedes conocen, el ser humano para que llegue hasta la actualidad ha tenido que pasar por una gama de procesos, por una gama de circunstancias para que pueda llegar a la complejidad que ahora tiene. ¿Sí? Y todo ello ha venido a partir de su material genético. En los últimos años, cuando se hizo el secuenciamiento del genoma humano, no se pudo identificar de que el ser humano no solamente tiene material genético ADN del ser humano, sino también tenía de otros organismos vivos. Por ejemplo, tenía algunos rastros de algunos virus, de algunos parásitos, de algunas bacterias, ¿no? Tenía rasgos hasta de genes de reptiles y por ahí de anfibios. Entonces, el ser humano no es 100% humano, sino es una mezcla genética de diferentes seres vivos que en el proceso han venido dándose hasta formar al ser humano que ahora se conoce.
Y claro que esto es todo con pruebas genéticas, ¿no? He hecho pruebas genéticas para poder corroborar ello. Entonces, uno podría explicar la evolución del ser humano viendo solamente del aspecto del ADN, ¿no? Ver cómo el ADN está cambiado en cada proceso evolutivo que ha tenido el ser humano hasta la actualidad. También lo que nos podría servir la genética es para generar algunos microorganismos o algunas estructuras biológicas que puedan producir hormonas, ¿no? Si hablamos de una hormona muy importante, ¿no? que es la hormona de crecimiento, ¿no? Esta hormona, ¿por qué es importante? Porque hay muchas personas que tienen un tratamiento, ¿no? Para poder, digamos, aumentar de tamaño. Entonces, uno con genética puede hacer algunos microorganismos que puedan producir hormonas como de crecimiento, ¿no? Para posteriormente venderlas, ¿no? A las personas que gustan tener ese tipo de tratamientos, ¿no? Y por último, y no menos importante, y lo cual es resaltante mencionar de que este tema de conservación genética principalmente se dio por dos aspectos. Primero, la contaminación ambiental, que generaba un gran daño, bueno, obviamente, a todo el medio ambiente, pero también lo que también generaba era la extinción de especies, que eran las actividades humanas como la industria, como la caza, como la sobreexplotación agrícola y ganadera, la pesca, por ejemplo, todo ello ha hecho que muchas especies estén vulnerables o estén en peligro de extinción, y hay muchas que ya se han extinto. Entonces, el ser humano, como ve tanto potenciales en algunos animales y algunas plantas, por ejemplo, las plantas que tienen uso medicinal son muy importantes, ¿no? Gracias a esa aplicación para uso medicinal. Por lo tanto, el ser humano ha generado pequeños bancos, pequeños almacenes genéticos, ¿no? Conocido en plantas como el banco de germoplasma, ¿no? Pero también hay bancos genéticos de animales, también hay bancos genéticos de bacterias, como de virus, como de hongos. Hay almacenes genéticos donde uno encuentra secuencias, ¿no? Genomas completos de cada individuo. Así que la genética también ahí metió su cucharita y dijo, ok, yo les voy a ayudar a cómo conservar el material genético, y que si alguna vez, ¿no? tenemos la tecnología de poder clonar, como lo que está haciéndose ahora, tal vez este ser vivo que está extinto podamos traerlo en la actualidad, con las últimas tecnologías tanto de clonación como también de conservación genética. Entonces, por un lado, no solamente vemos que la genética está envuelta en la parte de evolución, sino, bueno, también en el mejoramiento genético de vacunos, de plantas, ¿no? En la paternidad, ¿no? Hasta en la vida social, digamos, y biológica, se está viendo que está presente la genética, ¿no? También para la producción de hormonas, ¿no? Y por último, para la conservación. Entonces, este señor Mendel, todo lo que pudo impactar, se dan cuenta, todo lo que pudo surgir a partir de sus estudios, porque ya había algunos otros investigadores que años anteriores habían planteado algunas ideas un poco deambulantes, pero viene Mendel y se plantea un experimento muy concreto, que lo vamos a comentar un poquito más adelante, y dice, no, las cosas no son así, y yo voy a demostrar que cómo estos caracteres se pueden heredar y no son como lo que nosotros pensamos, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en breve. Y ya, para continuar, les voy a presentar un videíto muy corto, se los voy a compartir nuevamente, un videito muy corto sobre las aplicaciones que tiene la genética, ¿no? En este video que ya se los adjunté también en un link, lo van a poder ver en el PPT. Es un video largo, es como de 1 hora y media, si no me equivoco. Pero es un video que te habla sobre las técnicas de mejoramiento genético y bueno, en general de mejoramiento genético, ¿no? Entonces quiero que estén muy atentos, por favor, estudiantes, para que ustedes puedan ver esta aplicación. Y bueno, primero me confirman si se puede ver o no, ¿ya? Y que los científicos... Si se escucha, si se ve, confírmeme. ¿Todo bien? Sí, profesor. Ok, muy atento, por favor. hayan logrado crear un conejo que brille en la oscuridad, ¿es algo positivo? El que mejore en el medio ambiente mezclando los genes de especies diferentes entraría dentro de lo correcto. Y el ser capaces de concebir un pollo que crezca sin plumas, ¿no es ir demasiado lejos? Desde el inicio de los tiempos, la evolución ha producido criaturas atípicas y maravillosas. Ahora, el hombre puede hacer lo mismo. La ciencia nos ha permitido desvelar los secretos de la vida misma. Estamos, como algunos creen, a punto de entrar en una horrible pesadilla en un mundo que se ha vuelto loco. ¿No puede estar la ingeniería genética al servicio del bien, que contribuye a crear un mundo donde nadie pase hambre
¿O donde nuestros cuerpos se regeneren? Este no es el mundo del mañana. Ya existe. Si todas las plantas y animales que han sido creados por la ciencia pudiéramos reunirlos en una granja, este sería más o menos el resultado final. La granja es imaginaria, pero todas las plantas y criaturas que están a punto de contemplar son reales. Bienvenidos a la granja del Dr. Frankenstein. Hemos traído a dos personas a nuestra granja para que nos hagan de guía. La científica Olivia Judson es una defensora a ultranza de la ingeniería genética y va a tratar de convencerles de que es algo que realmente puede mejorar el mundo. Yo soy bióloga. Dedico mi tiempo a saber algo más acerca de los animales, plantas, hongos, bacterias. La ingeniería genética me resulta algo asombroso. Es un nuevo hito en el mundo de la ciencia que tiene la posibilidad de transformar nuestras vidas. A mí la ingeniería genética me produce más curiosidad que temor. Nos acerca a un mundo maravilloso. El periodista experto en nutrición Giles Coren es un firme partidario de la agricultura orgánica. A él le parece que lo que se hace en nombre de la ciencia entraña cierta preocupación. Como columnista de salud y nutrición paso gran parte de mi tiempo buscando los mejores alimentos naturales, frutas y verduras producidas de manera orgánica, carne y huevos de granja, etc. A la hora de alimentar al planeta, la naturaleza juega un papel muy importante. Por eso cuando me mencionan las inusitadas novedades que aporta la ingeniería genética y los alimentos transgénicos, es algo que me deja absolutamente anonadado. Y siendo sincero, hasta me produce pavor. Olivia Judson y Giles Coren están a punto de ver algunas plantas y animales que sobrepasan nuestro entendimiento. ¿Son los monstruos del Dr. Frankenstein moderno o más bien pueden cambiar nuestra vida y nuestro mundo para mejor? Tanto para ellos como para nosotros llegó el momento de sopesarlo. Muy bien. Entonces, en el video que les mostré, principalmente lo que quería resaltar era que los animales pueden mejorar, se puede generar animales como plantas mejoradas genéticamente, ¿no? Y que tienen un alto valor en el mercado. En el video principalmente lo que nos muestra es la capacidad que tienen algunos organismos vivos de que pueden ser mejorados genéticamente, ¿no? Y no solamente era animales, sino también pueden ser mejorados plantas. Y exactito en la primera parte, lo que se veía era algunos conejos verdes, ¿no? O conejos que brillaban en la oscuridad, ¿no? Y principalmente estos conejos son estudiados para ver cómo es el mecanismo celular en un organismo muy similar como es el conejo, extrapolarlo para el ser humano y poder tal vez plantear nuevas terapias, ¿no? Aplicadas a salud. Hay animales, por ejemplo, que se le está haciendo mejoramiento genético para tener mucha más carne. No sé si en el video pudieron ver a un vacuno muy musculoso, ¿no? Entonces, ese es un animal mejorado genéticamente porque produce el triple o el cuádruple de carne que debería producir. Y todo ello es generado por la preocupación acerca de la contaminación ambiental y también por la explotación principalmente, ¿no? Por la explotación que existe acerca de los recursos, ¿no? Y entonces estas nuevas tecnologías, si bien son propuestas para poder cambiar un poco lo que estamos viviendo ahora, posiblemente también generaría algunos daños colaterales, que hasta el momento no hay unas pruebas tan claras para demostrar que la ingeniería genética genera algún daño ecológico, ambiental o a la salud, ¿no? Hasta ahorita no hay nada concreto. Así que sigamos atentos igual para estas aplicaciones que tiene la genética en general en el ámbito salud, ambiente, la parte de alimentación, etcétera. Entonces, como les venía comentando, para entender la genética hay que saber algunos principios, ¿no? Fundamentales, bases para conocer acerca de la genética. Y lo que primero tenemos que tener en claro es que es un gen, ¿no? Y como están viendo ustedes la pantalla, el gen es la mínima unidad de la herencia.
Es la mínima unidad de la genética, ¿no? Si uno habla de genética y si piensa en lo más pequeñito, se está refiriendo a un gen, ¿sí? Ahora, como lo están viendo en esta imagen, tenemos nosotros acá tenemos al cromosoma, bueno, tenemos a la célula primero. La célula tiene un núcleo, el núcleo, dentro del núcleo se encuentran los cromosomas, y dentro de los cromosomas, si nosotros un cromosoma está enrollado, si nosotros los desenrollamos, generamos una doble hebra de ADN, ¿no? Y este ADN, una partecita del ADN es un gen. Y ese gen, y se llama gen porque posiblemente pueda pasar por procesos de transcripción y de traducción para formar a una proteína, ¿sí? Entonces, el gen es fundamental, sí, porque ahí se encuentra la futura proteína o polipéptido o aminoácidos que se van a formar, que son fundamentales, ya que no todas las personas tienen todos los genes, digamos, completos, ¿no? A ver, para que se entienda, o más que completo sería la expresión del gen, ¿no? Las personas que sufren enanismo, por ejemplo, estas personas tienden al gen que produce la hormona de crecimiento o el complemento de hormona de crecimiento, no se produce normalmente. Hay un daño ahí en el gen y por eso no hay expresión. Y si no hay expresión, no hay proteína. Y si no hay proteína, la persona no va a crecer. ¿Entienden? Entonces, todo es una secuencia. Entonces, todo lo que se transmite hasta el momento son genes. Y todo lo que se hace en ingeniería genética, de lo que hemos visto, también son genes. Todo ello hace referencia a genes, nada más. Por eso hay que entender que es un gen. ¿En dónde se ubica? El gen es una partecita del ADN que tiene la capacidad de poder terminar en una síntesis de un péptido, o, bueno, si es mucho más grande, un polipéptido. También es importante conocer dos términos. Primero, ¿qué es el gen recesivo y qué es el gen dominante? Sencillo, no se vayan a hacer tanto problema. Miren, el gen recesivo es un gen que normalmente tiende a opacarse por un gen dominante, ¿no? Normalmente se expresa con letra minúscula, como es lo que están viendo ustedes. Si hablamos de una letra A, sería la A minúscula, ¿no? Ahora, si tenemos dos genes A o dos genes recesivos, estaríamos hablando de un homocigote recesivo, ¿no? ¿Sí? No nos olvidemos, acuérdense que el término homo es igual. Y si hablamos del dominante, ¿no? Lo vamos a definir con una letra mayúscula, ¿no? Y también hay homocigoto dominante, ¿no? Que sería ambos iguales, ¿no? Y cuando son diferentes, acá hay un error, sería heterocigoto, ¿sí? O también llamado híbridos, ¿no? Ambos términos son correctos, ya sea un heterocigoto o sea un híbrido, ¿sí? Pero son cuando hay un gen dominante por lo menos y un gen recesivo. Normalmente ya se ha estandarizado para que se trabaje los recesivos con minúscula y los dominantes con mayúscula, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo es eso? ¿Cómo se expresan los genes en caracteres? Vamos a ver eso aquí, miren. Acá lo que nosotros tenemos, el carácter dominante, ¿no? Obviamente que va a tener un gen dominante, principalmente se va a deber al nivel de oscuridad, tal vez, o alguna característica similar a la oscuridad, para irnos a un extremo, ¿no? Cuando hablamos de ojos, ¿no? Podemos entender de que el carácter dominante, ¿no? Va a ser los ojos marrones o los ojos negros también, ¿no? Mientras que el color recesivo, ¿no? va a ser un color mucho más claro, ¿no? Como son los ojos claros, celestes, por ejemplo. En el cabello pasa lo mismo. Las personas que tienen cabello rizado, ¿no? Tienen un carácter dominante para la forma o la textura del cabello. Las personas que tienen, por así decirlo, el gen recesivo, ¿no? Entonces van a tener un pelo liso, ¿no? Lo mismo pasa con las pailas de la oreja, ¿no? Cuando uno tiene un dominante, tiene una forma lobular, como están viendo ustedes, y si es recesivo, no tiene lóbulo, ¿sí? Así como ello, como estas características, uno lo puede ver en toda la realidad, ¿no? Uno lo ve en sus casas, ¿no? Si uno ve a una persona, digamos, de piel más oscura, por ahí en su mente le vería que es dominante, y si uno ve a una persona clara, en su mente diría que es recesiva. Ese es en teoría. Porque, ¿qué pasa si es un híbrido, ¿no? Puede ser que la persona sea de color oscuro, pero sea híbrido, o sea, sea un heterocigoto. Entonces, eso es importante también identificar, que no pensemos que siempre se va a cumplir la homocigosis. Y además, que se cumpla ser homocigoto es muy raro en la realidad, porque normalmente lo que se ve actualmente son híbridos o heterocigotos.
No se ve tantos homocigotos, o sea, que serían puros, por así decirlo, o de líneas puras, ¿no? Ya más se encuentran mezclas, ¿no? Principalmente. Y eso es lo que en Perú también se ha hecho un estudio, ¿no? En nuestro país se hizo un estudio para poder saber qué tanta pureza nosotros tenemos, ¿no? Ya que en Perú siempre se habla de una, y lo hemos conversado también, de una mega diversidad, ¿no? O diversidad cultural, ¿sí? Entonces, podemos entender de que en nuestro país hay bastante cantidad, en muchos genes de nuestro cuerpo, hay bastantes que son híbridos. La gran mayoría de lo que tenemos nosotros somos híbridos, ¿no? Por ahí en Europa se han hecho algunos estudios demostrando que hay algunos genes recesivos, así, al 100%, ¿no? Homocigotos recesivos, ¿sí? Entonces, eso son algunas características también de las diferencias genéticas que tenemos con otros continentes. También podemos hablar de los genes ligados, ¿no? De los genes, ¿qué son los genes ligados? Son los genes que están adyacentes, ¿no? Principalmente, o sea, si yo veo un gen aquí, el gen que está al costado es un gen ligado, o que se relacionan entre sí. Y estos, obviamente, como están muy cerquitas entre sí, están dentro de un cromosoma, ¿no? Dentro de un cromosoma. Tenemos al cromosoma, dentro tenemos dos genes adyacentes o cerca, entonces podemos decir que son genes ligados. Y dentro de esos genes, ¿no? Se va a hablar de alelos, ¿no? Los alelos. ¿Qué son los alelos para que se entienda? Es un palito, ¿sí? Para que se pueda entender. Es un palito de estos. Alelo 1, alelo 2, si quieren llamarlo así, ¿no? Como es lo que ustedes están viendo, ¿sí? Entonces, los alelos son partes también, ¿sí? Está dentro de un gen, pero ya es mucho más pequeño, hasta es mucho más específico cuando se refiere a una característica, ¿no? En esta imagen que ustedes tienen, ¿no? Tenemos a un alelo 1 que tiene la letra A, ya en mi cabeza viene que puede ser dominante, y tenemos a otro alelo, ¿no? El alelo 2, que es un A minúsculo. Entonces, si nosotros cruzamos, ¿no? Hacemos un cruce, podemos tener casi que el 100% sea híbridos, ¿no? Pero ¿qué pasaría si este alelo se une con el mismo alelo? O sea, con un alelo que tiene la misma característica. Entonces estamos hablando de un homocigoto dominante. Y si juntamos estos mismos dos alelos, ¿no? Que son recesivos, formamos el homocigoto recesivo, ¿sí? Entonces, los alelos son importantes porque lo vamos a estar conversando en el transcurso cuando explicamos la ley de Mendel, ¿sí? Pero algo importante también de esos alelos, que hay algunos alelos, ¿no? Que pueden ser muy letales para el ser humano. ¿En qué sentido? De que pueden alterar la información genética expresando alguna patología, más que patología, alguna enfermedad hereditaria. Entonces, digamos, ¿no? Si un alelo, o se considera un alelo letal, cuando el alelo sufre mutaciones, sufre cambios, ¿no? Y eso hace de que las características que debería tener recién nacido no las tenga o tenga algunas dificultades. Por ejemplo, tenemos acá una famosa enfermedad, ¿no? Que es la enfermedad de Tay-Sachs, que es la imagen que están viendo ustedes, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Pasa de que en el cromosoma 15, a ver, por favor, por el chat me pueden apoyar. ¿Cuántos cromosomas tiene el ser humano? A ver, ayúdenme. ¿Cuántos cromosomas por el audio y por el chat? ¿Cuántos cromosomas tiene el ser humano como especie? A ver qué me pueden decir por el chat o por el audio. ¿Cuántos son los cromosomas que tiene el ser humano? El Homo sapiens sapiens, ¿sabes? ¿Cuántos cromosomas creen que tenga? Pongan los valores en el chat. A ver, ¿qué me dicen por ahí? Me dicen 23, me dicen por ahí. 23 pares me dicen por ahí. Alguno me ha dicho 46. Muy bien, Rosa. A ver, ¿alguna otra respuesta de cuántos cromosomas tiene el ser humano? Muy bien, entonces muy bien. Entonces nos quedamos con la respuesta de 46 cromosomas, o como mencionan ustedes, 23 pares de cromosomas también. Ambos son válidos, ¿no? Entonces yo les menciono, de estos 46 cromosomas, de estos 23 pares, si nos ubicamos en el cromosoma 15, en el par 15 para ser más exactos, vamos a observar que el alelo, ¿no? Que el alelo que se encuentra en el cromosoma 15 ha generado o se ha convertido en un alelo letal, porque está generando una alteración en el recién nacido, que es lo que estamos viendo. Y la pregunta es, ¿cuál es lo diferente de estos dos pacientes con respecto a las personas, digamos, genéticamente normales, ¿no? Es que de que estos niños que recién nacen y nacen con un daño, ¿no? Con un alelo letal en el cromosoma 15, la enfermedad se llama Tay-Sachs, y lo que genera es una crisis epiléptica, ¿no? Donde el niñito empieza a convulsionar, empieza a tener convulsiones, no tiene un crecimiento
crecimiento normal, normalmente son niños de pequeña estatura, sufren temblores acompañados con la epilepsia, ¿no? Tienen dificultades para hablar, no se pueden expresar fácilmente, ¿no? Y en general lo que hace es reducir la calidad de vida, ¿no? Hasta hay muchos niños que no pueden, con los síntomas, ¿no? Aún así los tratamientos que se presentan, y en muchos casos pueden llegar hasta la muerte, ¿sí? Y así como esta enfermedad existe, existen muchas más. Ahora, que no sean tan cotidianas, o que nosotros no tengamos tal vez algo tan cerca, ¿no? Para brindar como ejemplo, pero sí existe tal vez otros síndromes que en nuestro país hay una abundancia relativa, ¿no? Como es el síndrome de Down, ¿no? Síndrome de Down, conocido como trisomía 21, ¿no? Es un síndrome que es muy común en nuestro país, ¿no? Y que también se genera por una alteración genética, ¿no? Por una trisomía, en este caso 3 cromosomas en la posición 21, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, puede haber los alelos que nosotros tenemos, normalmente se están expresando en condiciones normales y está muy bien, porque tenemos por lo menos las características básicas, ¿no? Pero cuando un alelo ya muta, cuando un alelo se le altera por X factores, por una dirá, pero ¿por cuál es la causa? Puede ser genética la causa, pero también puede ser un tipo de mutación por algunas sustancias químicas, ¿no? Por ejemplo, radiación, por ejemplo, algún alcohol, ¿no? Drogas, podría generar una alteración genética tanto en la mujer como en el varón, generando espermatozoides, tal vez u óvulos alterados genéticamente, y posteriormente podrían nacer estas enfermedades o muchas más. Así que hay que tener mucho cuidado, por lo menos en el proceso de gestación, en el proceso de formación de un individuo, porque es el momento más delicado desde el cigoto está desarrollándose hasta un embrión, y ese proceso es muy delicado, así que tener muchas consideraciones. Muy bien, seguimos entonces. Luego vamos a hablar sobre los cromosomas homólogos, ¿sí? Los cromosomas homólogos. ¿Qué es un cromosoma homólogo? Bueno, un cromosoma homólogo, ¿no? Son aquellos cromosomas que, digamos, morfológicamente y genéticamente son similares, ¿no? Como es lo que están visualizando aquí, ¿sí? Que son similares tanto en tamaño tanto en tamaño como genéticamente, ¿no? Entonces, imagínense que este cromosoma homólogo viene de mamá y este otro cromosoma homólogo viene de papá. Bueno, cromosoma 1, cromosoma 2 y ambos cromosomas homólogos. Entonces, digamos que la mamá va a tener un alelo, ¿no? De color de piel blanco, tal vez, y papá es un color de piel más oscura, ¿no? Entonces, acá estaría su información. O sea, la información para el color de piel está acá, y acá también está la información para el color de piel, pero de mamá y de papá, ¿no? Entonces, luego que ellos concedan a un nuevo ser vivo, el ser vivo va a poder captar o va a mezclar, digamos, estos cromosomas, obteniendo un color que va a depender mucho de la dominancia o lo recesivo, que son los padres, y en algunos casos también los abuelos, ¿no? ¿Sí? En algunos casos ha habido reportes de ello. Entonces, cuando ya manejamos esto, vamos a hablar de términos. Todo lo que hemos nos referido ahorita de genes, de alelos, todo lo que hemos visto de cromosomas homólogos es la parte genotípica, ¿no? Es el conjunto de genes, todo eso es genético, ¿no? Cuando yo hablo, por ejemplo, de ese homocigoto recesivo, ¿no? Homocigoto dominante, híbrido, estoy hablando también ¿sí? De la parte genética. Todo esto forma parte del genotipo, ¿sí? Del genotipo, que es nuestra información genética como nacemos. Y luego, cuando nosotros ya nacemos y empezamos a tener un contacto con el medio ambiente, ¿no? Empezamos a tener contacto con un aire, con un suelo, con un tipo de agua. Entonces, todas esas condiciones ambientales, ¿no? Que se generan en mi entorno de desarrollo, voy a poder luego mencionar que esta parte de mí es el fenotipo, es lo que ustedes están viendo de mí. Y lo que ustedes no ven de mí es la parte interna que yo tengo, que es el genotipo. Y muy atentos con ello. Y les voy a poner un ejemplo claro. Miren, las personas a veces, bueno, nuestros padres si son blancos o de tez blanca, nosotros tendemos a tener tez blanca, ¿no? Y nacemos con tez blanca, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si es que un niño, digamos, de tez blanca nace en África o nace en las zonas muy tropicales de nuestro país, donde hace mucho calor hace? Entonces, la piel también puede cambiar por ese calor, ¿no? Y se va volviendo un poco más oscura, ¿no? Porque acuérdense que el carácter de piel oscura es resistente a la luz o a los fotones de luz. Entonces, como es un poco más resistente que la tez blanca, va a tener mucha más duración de una posible quemadura, tal vez. Pero la tez blanca no.
Por lo tanto, este niño que es de tez blanca, genéticamente, ¿no?, tiene los genes, ¿no?, del pigmento blanco, o no tiene pigmento más bien, pero fenotípicamente el medio ambiente lo ha condicionado al niñito porque hace mucho calor, ¿no? Entonces su piel se está oscureciendo, no obviamente con una tez morena, pero sí tal vez trigueño, ¿no? Va a cambiar un poquito su tez. Y uno dirá, pero genéticamente, profesor, esto es blanco, pero ¿por qué salió ahora un poco más trigueño? Por las condiciones ambientales, y a eso lo llamamos fenotipo. ¿Sí? No nos olviden, por favor, fenotipo y genotipo. Ahorita vamos a ver algo más, más claro que lo que le estoy presentando aquí en esta tabla. Miren, vamos a hablar de genotipo y fenotipo. Miren, cuando nos referimos nosotros a dos alelos iguales, ¿no?, y ambos son dominantes, o sea, alelo A mayúscula 1, alelo A mayúscula 2, entonces si unimos estos dos alelos formamos un genotipo que diríamos, nosotros no lo veríamos, pero diríamos que como es A mayúscula es un homocigoto dominante. Y del fenotipo, ¿no?, que en este caso estamos hablando de semillas amarillas y semillas verdes, donde el carácter de semillas amarillas es dominante y el carácter de semillas verdes es recesivo, ¿sí? Entonces, como tenemos dos alelos dominantes, podríamos decir de que el fenotipo de lo que yo voy a ver va a ser semillas amarillas. Por otro lado, si yo tengo un híbrido o un heterocigoto que tiene alelos diferentes, ¿no?, uno recesivo y uno dominante, igual voy a tener semillas amarillas, ¿no?, porque ya saben que el alelo dominante se va a imponer, ¿no?, en el alelo recesivo, ¿no?, y ya tengo semillas amarillas. Y si tengo dos alelos que son iguales pero recesivos, voy a tener un homocigoto recesivo hablando genotípicamente. Pero si me refiero a fenotipo, estaría hablando que tienen una semilla de color verde. Entonces hay que estar muy atentos en las preguntas que nos digan cuál es el fenotipo o cuál es el genotipo. Cuando hablo de genotipo me refiero a los alelos, A mayúscula, minúscula, homocigoto dominante, homocigoto recesivo, etc. Pero cuando hablo de fenotipo ya, necesito ver yo lo que veo. ¿Qué es lo que veo? Semillas verdes. Ese es el fenotipo entonces. ¿Sí? Que estén muy claro eso, por favor, ¿ya? Muy bien, y ahora vamos a hacer algo mucho más interesante que se va a presentar ahora, ¿sí? Lo que vamos a ver es una información adicional que les he considerado, que es acerca de el cariotipo. Sí, ¿por qué me parece que, o por qué creo que es interesante que ustedes sepan qué es el cariotipo, ¿no? El cariotipo es el conjunto de cromosomas, ¿sí? Es el conjunto de cromosomas que tiene una especie, ¿no? Ustedes ya me han participado por el chat y me han dicho que el ser humano tiene 46 cromosomas, ¿no? Y sí, 46 cromosomas, que serían 23 pares, ¿no? Yo lo que les voy a compartir ahora va a ser una página, que igual se los voy a poner para el chat, si ustedes gustan también pueden entrar, es una página en inglés, pero yo creo que igual ustedes lo puedan poder traducir y van a poder visualizar. Les va a ayudar en algunas cosas esta página, ¿ya? Les voy a compartir ahora la página. Miren, la página es el NCBI, ¿sí? El Centro Nacional de Información Biotecnológica, ¿ya? Le hago clic ahí, entro a la página que es esta. Entonces, como ustedes han visto, es una página de internet normal, es una página genética, o sea, tiene que ver, a ver, les explico. Este centro tiene la información genética del mundo entero, por así decirlo. Todo el mundo, toda la parte genética que pueda haber se encuentra aquí, ¿sí? Entonces, ¿yo por qué les enseñé esta página? Porque yo les pregunto, ¿no? Y ustedes me dicen, el ser humano tiene 46 cromosomas. ¿Ustedes alguna vez han visto, por ejemplo, saben cuál es el cromosoma más grande del ser humano? Es muy sencillo, miren. Acá lo único que tenemos que escribir es la especie que queremos estudiar. Imaginemos que hablamos del ser humano, Homo sapiens, ¿sí? Ponemos Homo sapiens, ponemos search, en buscar, se está buscando ahí bonito, y lo que vamos a ubicarnos es en la última parte de esto, que dice genoma, ¿no? Ya saben que el genoma humano se ha secuenciado ya hace muchos años, entonces entramos a genoma, y la página se muere unos segundos, y cuando cargue me sale acá, ¿no? Que tenemos acá el proyecto del Homo sapiens sapiens, acá hay alguna información, por ejemplo, dónde se publicó, y lo más interesante es esto, miren, esto. Esto que están viendo ahorita se llama cariotipo, es el conjunto de cromosomas. Vamos a entrar a uno de ellos, vamos a entrar a uno. Y aquí están, ¿no? Acá ya se encuentran más bonitos, y estos cromosomas son los que he puesto en el PPT. ¿Sí? A ver, si nosotros nos vemos así nada más rápido, cromosoma 1, cromosoma 15, 17, 18, 19, hasta el 23, ¿no? Nos damos cuenta que el cromosoma 1 es el cromosoma más grande que existe en nuestro cuerpo como seres humanos.
¿sí? Hay cromosomas mucho más pequeños, el más pequeñito es el Y, ¿no? Ese es el cromosoma que muchos dicen que se va a perder, ¿no? Que es el cromosoma sexual que nos da a los varones las características masculinas, ¿no? Entonces, aquí tendríamos nosotros 23 pares de cromosomas, y yo les preguntaría, ¿no? Tal vez, ¿saben la cantidad de cromosomas de otros animales? Por ejemplo, los pollos, las vacas, las abejas, las moscas, no tienen la misma cantidad de cromosomas, no tienen la misma cantidad de cromosomas que tiene el ser humano, o sea, no existen 46 cromosomas en el pollo. Y hablando del pollo, que es uno de los animales que más consumimos, por lo menos en nuestro país, con nuestro famoso pollo a la brasa, vamos a poner acá la información genética tal vez del pollito, ¿ya? El pollo, el nombre científico es Gallus gallus. Vamos a poner a Gallus gallus para saber nomás por curiosidad cuántos cromosomas tiene el pollito. Ya, vamos a ver. A ver, según esto, vamos a entrar aquí a genomas nuevamente. Listo. Según esta base de datos, me dice, aquí está el gallito, Gallus gallus, que es el pollo. Vamos a ver. Y mira, el gallo, mira, siendo un animal, una ave, siendo un animal, digamos, en desarrollo inferior, tiene aproximadamente 40 cromosomas. Se dan cuenta, tiene 40, nos gana de cromosomas, tiene 40 pares de cromosomas, mientras nosotros solamente tenemos 23 pares o 46 unidades, ¿no? Entonces, en esta diapositiva que les estoy presentando, es una de las comparaciones del cariotipo, ¿no? Ya les comenté que el cariotipo es el conjunto de cromosomas que tiene una especie, y acá tenemos al Homo sapiens sapiens, ¿no? Con sus 23 pares de cromosomas, ¿no? Mientras que aquí tenemos al Gallus gallus, ¿no? Con sus 40 pares de cromosomas, y como ustedes se están dando cuenta, hay animales que tienen mucha mayor cantidad de cromosomas que el ser humano. Entonces, lo complejo no está en la cantidad, sino está en la calidad. Y si uno estudia el cromosoma 1 humano con el cromosoma 1 del pollo, se va a dar cuenta que el ser humano tiene mucho más genes. ¿Y qué significaría eso? Al tener mucho más genes, tengo mucho más ARN mensajero. Y si tengo mucho más ARN mensajero, tengo más proteínas, o tengo más péptidos o aminoácidos, esenciales para los diferentes procesos que yo tenga, como crecimiento, maduración sexual, etc. O sea, hay muchas hormonas involucradas aquí y muchas enzimas también, ¿no? Que son importantes también. Entonces, en esa página que les he brindado también por el chat, ustedes pueden buscar los cromosomas de cualquier especie, ¿no? Si ustedes quieren saber cuántos cromosomas tiene la mosca, ponen Drosophila melanogaster, que es el nombre científico, y le va a salir cuántos cromosomas tiene. Si quieren ver cuántos cromosomas tiene un perro, ¿no? El famoso Canis familiaris, pongan Canis familiaris y le va a salir cuántos cromosomas tiene. Para que ustedes tengan un valor y saber en una página confiable dónde buscar las cantidades de cromosomas exactos. Muy bien, con este preámbulo, ahora sí nos vamos a dirigir al tema central de todo esto, que es las leyes de Mendel. Como les comentaba, Mendel era un monje, ¿no? Era un estudioso religioso, ¿sí? Pero también era muy inteligente, o sea, tenía también sus estudios, ¿no? En la Universidad de Viena, donde había aprendido bastante lo que es botánica, ¿no? Le encantaba la botánica, y mira, qué casualidad, también la matemática, ¿no? Áreas o digamos, disciplinas fundamentales para entender la genética, la matemática con la botánica, ¿no? Por lo menos para la genética de Mendel. Entonces, cuando Mendel ve que en la Universidad de Viena aprende bastante el tema de las plantas, y se da cuenta de una muy, pero muy particular. Se da cuenta que cuando él reproduce o cuando se reproduce, digamos, manualmente, las especies tienden a generar individuos que tienen características de los padres, ¿no? Y esto nosotros ya lo sabemos, pero en ese entonces no sabían nada ellos, no sabían nada de genética, no existían ni los términos, ¿no? Pero Mendel se dio cuenta de eso, de que la mamá y el papá le daban algo a la descendencia y tenían algunas características de ambos, y él decía, ¿por qué? ¿Por qué así? ¿Por qué no sale anaranjado y por qué no sale anaranjado? ¿No? ¿No? Y uno dice, pero el papá es verde y el otro es marrón, entonces el anaranjado no tiene, pero ¿por qué no sale así? Entonces significa que los padres están transmitiendo algo a su descendencia, ¿no? Y eso es lo que recién él empezó a pensar y dijo, mire, posiblemente esto ocurra. Entonces, para comprobar su hipótesis, ¿no? que él se planteó, dijo, entonces voy a hacer experimentos. Y eso es lo que vamos a conversar, lo que nos queda de lo que nos queda de seminario, los experimentos que pudo realizar Gregorio Mendel, ¿sí? Muy bien, a ver, vamos a ver aquí qué tenemos. Vamos por acá primero.
En resumen, lo que puede tener en idea Mendel era esto, ¿no? Cuando Mendel veía a plantas, ¿no? A plantas que tenían una semilla de color amarillo, por ejemplo, él decía, oye, mira, bueno, tengo dos plantas, ambas dan color amarillo, entonces debería dar su descendencia 100% de amarillo, ¿no? Porque yo veo amarillo, necesito ver amarillo también en sus descendencias. Y fue tanta sorpresa en ver que salía una planta verde. Decía, imposible. ¿De dónde salió eso verde si los padres son amarillos? Entonces lo que pensaba Mendel no era correcto, ¿no? Decía, entonces si yo soy amarillo, debo de tener hijos amarillos. Si estoy blanco, blanco, negro, negro, rugoso, rugoso, liso, liso. Y así, era como la lógica, ¿no? Pero al salir algo nuevo, algo que no estaba dentro de nuestra lógica, porque era algo que no veíamos, que ahora conocemos como genotipo, Mendel ya, ahí pensó y dijo, no, entonces hay información genética que es de dos personas, ¿no? Que un gen tal vez trate de opacar al otro, ¿no? Trate de opacar al otro. Aún así la mamá y el papá son amarillos, ¿no? Pero tienen un hijo que sale verde. Significa que no sé si el papá o la mamá tiene ahí un gen que es recesivo y es de color verde, pero cuando se está haciendo la descendencia no se está transmitiendo eso. O no se transmite en la misma cantidad que los amarillos. Eso significaría que el amarillo tal vez sea un dominante, ¿no? Y ahí es donde nacen todos estos términos que hemos visto, ¿no? La dominancia, ¿no? Y ser recesivos. Y entonces Mendel empezó a estudiar una serie de caracteres, una serie de características, ¿no? Y las características que pudo ver son las que estamos mencionando aquí, miren. Cuando hablaba de rasgos dominantes, él se refería, por ejemplo, a la forma de semilla, ¿no? Acuérdense que todo esto es en el chícharo, ¿no? O en la arberja, ¿sí? Entonces, con respecto a la forma de semilla, ¿no? Veía que había rasgos dominantes, por lo tanto, será una característica lisa. El rasgo recesivo era una semilla arrugada. El color de semilla, si era amarillo, era dominante, si era recesivo, era verde, ¿no? La forma de vaina, ¿no? Si estaba hinchada, dominante, si estaba contraída, era recesiva. El color de vaina, si era verde, dominante, y si es recesiva, es amarilla. Color de flor también, flor púrpura, dominante, blanca, recesiva. Y así sucesivamente. Entonces estuvo viendo características así, hasta el tamaño de plantas, ¿no? Las plantas recesivas eran enanas y las plantas dominantes eran grandes, ¿no? Y muy similar también a las híbridas. Entonces Mendel empieza a jugar, empieza a experimentar, ¿no? Entonces empieza a generar sus leyes, ¿no? Entonces, pero antes de las leyes da un principio, que es el que vamos a ver, que es el principio de uniformidad. ¿Qué significa el principio de uniformidad? Todo inicia con este principio, ¿no? Cuando nosotros tenemos, imaginemos que tenemos líneas puras, ¿no? ¿Qué significa líneas puras? El sinónimo sería que sean homocigotos. ¿Qué pasaría si nosotros cruzamos un homocigoto dominante con un homocigoto recesivo? Imagínense, si lo queremos ver como lo vio Mendel, liso y arrugado, ¿ya? Vamos a trabajar con liso y arrugado, ¿sí? Cuando es dominante es liso y cuando es arrugado es recesivo. Entonces tenemos acá un homocigoto, ¿no? Un homocigoto dominante, que sería la parte genotípica, y la parte fenotípica sería el color liso, ¿no? Mientras, la forma lisa. Mientras que el recesivo, el homocigoto recesivo, que es el genotipo, nos da un fenotipo de una semilla arrugada, ¿sí? ¿Qué pasa si mezclamos estas dos plantas, ¿no? Entonces, lo que pasa es la formación de la primera generación, o llamada F1, o filial 1, o familia 1, también le llama, ¿no? Entonces, esta combinación, este A mayúscula se va con está este con este, y es un cruce, ¿no? Un cruce, uno con cada, un alelo con todos los demás, ¿no? Y esto es lo que obtenemos al final. Y tenemos acá 100%, porque son 4 descendientes nada más, son 100% híbridos, 100% heterocigotos. Entonces, lo que menciona el principio de uniformidad y la reciprocidad, me menciona que cuando yo cruces con líneas puras, ¿no? En este caso homocigotos, ¿no? Lo que voy a generar son individuos son individuos híbridos al 100% y que comparten la característica del dominante, ¿no? Que en este caso vamos a llamarlo que es de la planta macho o el padre, ¿sí? Entonces, este principio de uniformidad y reciprocidad fue lo que se basó todo en adelante la teoría de Mendel.
Acuérdense que en estos primeros inicios Mendel trabajaba solamente con un carácter. ¿Qué significa? Veía solamente, imagínense, la forma de la semilla, si es lisa o rugosa nada más. Pero ya cuando empieza a agarrar más experiencia y cuando empieza a entender cómo se transmite esta información genética, empieza ya a hacer cruces mucho más amplios, ¿no? Los famosos cruces de híbridos que también lo vamos a ver. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, para ser un poquito más dinámico, les he traído aquí también un videito cortito acerca de Mendel. Creo que está muy claro la mayoría de la información. Se los voy a compartir en breve. Igual ustedes lo van a tener todo esto en el material que se les va a adjuntar. ¿Ya? Ahorita se lo vuelvo a compartir. Por acá está. Miren. A ver, ahí está. Esta es una página de una organización española conocida como SICS, ¿no? SICS. Es el Centro en Ciencia, Investigación y Tecnología de España. Es uno de los centros más grandes que existen. Entonces, estas personas han hecho un video para poder explicar, ¿no? Este video dura 5 minutos, 4 minutos, para poder explicar acerca de la ley de Mendel. Mendel se aseguró de tener razas puras con cada uno de esos caracteres y comenzó a experimentar, usando plantas distintas. Veamos cómo investigó la descendencia de plantas de tallo alto o gigantes con plantas de tallo corto o enanas. Mendel cortó la parte masculina de la flor o estambre de la planta gigante y espolvoreó el polen en la parte femenina o pistilo de la planta enana. De esta forma se aseguraba el cruce de ambas razas y evitaba que cada planta se autofecundase. Y esto es lo que realizó con plantas de guisantes con distintos caracteres. Veamos lo que obtuvo al cruzar una planta de gigante con una enana. ¡Sorprendente! No obtuvo plantas de tamaño intermedio. Todas las plantas tenían el tallo grande. Repitió el experimento, esta vez con padre enano y madre gigante. Y una vez más, todos los descendientes eran gigantes. Mendel tomó nota de sus resultados y realizó los mismos experimentos, pero esta vez con plantas con distintos caracteres. Por ejemplo, cruzó un padre de flores púrpuras con una madre de flores blancas. O plantas con distinto color de guisante, y siempre obtenía el mismo resultado. Gracias a estos experimentos, Mendel se dio cuenta de que cuando se cruzan plantas de guisante de razas puras distintas, gigantes con enanas, con vaina ancha o estrecha, o con distinto color de flor, todas las plantas que se obtienen son iguales. Eso, por favor, tenerlo en cuenta cuando son líneas puras, o sea, cuando son homocigotes, ¿no? Porque si fueran híbridos, ahí cambiaría la cosa. Entonces, lo que vio Mendel primero fue eso, estudió líneas puras, plantas que tenían muy expresado la información dominante, ¿no? Entonces, cuando cualquier cruce que hacía Mendel salía al carácter dominante, como es lo que están viendo ustedes, ¿no? Entonces, eso fue uno de los primeros ensayos que pudo realizar Mendel, ¿no? Acerca de los cruces de líneas puras, que es lo que hemos visto ahorita, ¿no? El principio de uniformidad. Es decir, que uno de los caracteres de los padres es el dominante en la primera generación de hijos. En este caso, como todas las plantas hijas son gigantes, el carácter que domina es el que hace que la planta tenga el tallo grande. Como estos resultados se repiten en todos los seres vivos, Mendel descubrió una ley de la naturaleza. Hoy la conocemos como ley de los caracteres dominantes. Mendel era un científico muy curioso y decidió seguir realizando experimentos con las plantas hijas todas gigantes que había obtenido. ¿Qué pasaría cuando esas plantas tuvieran descendencia? ¿Seguirían siendo todas plantas gigantes? Para responder a estas preguntas, Mendel dejó que cada una de las plantas se autofecundase. Esta vez no cortó el estambre de una para espolvorear el polen en otra, y el resultado que obtuvo fue asombroso. Volvieron a aparecer plantas enanas.
Mendel observó que de toda la nueva generación de plantas del guisante que obtuvo, 1 de cada 4 era de tallo pequeño. Mendel no sabía cómo, pero, de alguna manera, la característica que hacía a una planta enana se había transmitido a plantas que eran gigantes y, después de 2 generaciones, se había vuelto a presentar en 1 de cada 4 plantas. Este resultado también se repite en todas las especies de la naturaleza y hoy la conocemos como segunda ley de Mendel o ley de la disyunción. Nuestro amigo Mendel continuó experimentando con plantas de guisantes durante muchos años y no se olvidó de ver qué pasaba con la segunda generación de descendientes. Obtuvo resultados sorprendentes, como una tercera generación con todas las plantas enanas, otra con todas las plantas gigantes y otras 2 generaciones con un 25% de plantas enanas. Mendel recopiló sus resultados, los clasificó en tablas y diagramas y realizó cálculos para intentar descubrir cómo se transmite la herencia de padres a hijos. Mendel pensó que la información sobre las características de una planta, tamaño del tallo, color de la vaina o de la flor, estaba de alguna forma escrita en cada grano de polen o en cada óvulo de las flores, y que los descendientes heredan esa información de cada uno de los padres, según las leyes que hemos visto. Al contrario que Mendel, hoy sabemos que la información que se hereda está codificada en los genes de los padres. Pero aunque Mendel no supiera de la existencia del ADN ni de los genes, sí supo averiguar las leyes de la herencia que transmiten la información de padres a hijos. Por eso se le considera el fundador de la genética. Muy bien. Entonces, como les venía comentado, estimados estudiantes, Mendel, para poder realizar todos esos ensayos, tuvo que realizar una serie de experimentos, ¿no? Como es lo que nosotros hemos visto. Una gran gama de experimentos para poder entender cómo una característica que ya se había dejado en las anteriores generaciones vuelve, ¿no? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante con las leyes de Mendel, de la primera y la segunda. Pero lo que inicia Mendel todo esto fue con ello, ¿no? Con un cruce de líneas puras generando un 100% de híbridos, ¿no? Y esos híbridos eran semejantes al dominante. Y lo resaltante de Mendel, y fue toda esta atribución y la importancia, ¿no?, de estudiarlo hasta la actualidad, es que aún así sus principios de genética siguen disponibles, siguen estudiando, se siguen viendo. Lo que Mendel hizo se sigue trabajando en laboratorio, en técnicas de mejoramiento, se sigue viendo todo ello, ¿no? Y digamos, lo resaltante de los estudios de Mendel es que no sabían nada de lo que era genética, nada de lo que era ADN, nada de lo que era genes. No existía porque todavía no habían descubierto esos términos porque no sabían bien que era un gen. Ya lo sabemos ahora. Ahora es mucho más sencillo entenderlo, pero Mendel pudo hacer grandes postulados, ¿no?, sobre genética con deducción y con lógica nada más. Para que ustedes vean que no necesitamos a veces conocer la base para poder aprender otras cosas. Con la base te ayuda, ¿no?, a entender muchas cosas más rápido, ¿no? Pero aún así Mendel tardó años, pero lo pudo hacer. Y lo triste de Mendel es que no lo pudo publicar, ¿no? Mendel no pudo publicar su trabajo, este trabajo se publicó póstumamente. Mendel ni supo qué es lo que había hecho, no supo el impacto que había generado porque él ya falleció. Entonces nunca supo, ¿no?, la gran importancia que tuvo sus estudios, ¿no? Pero bueno, actualmente ya se conoce, ¿no?, que gracias a Mendel tenemos todo este desarrollo de genética hasta la actualidad, y sus teorías y con sus leyes se siguen cumpliendo y se siguen hasta ahorita estudiando todavía. Aún así, hay cosas que Mendel no consideró, que eso lo voy a comentar al último, ¿sí? Muy bien, vamos a pasar ahora sí con la primera ley de Mendel, que ya la habíamos visto, ya lo hemos visto en el videíto, pero lo vamos a ver ahora más a detalle.
Antes se me había pasado de algunas particularidades que tuvo Mendel en sus experimentos, y acuérdense de que había otros científicos que estaban haciendo algo similar, pero no lo hacían bien porque no tenían criterio. Entonces Mendel tuvo algunos criterios, ¿no? Por ejemplo, de seleccionar un organismo adecuado. ¿Por qué Mendel estudió la arveja? ¿Por qué Mendel le interesó una planta tan sencilla de cultivar como la arveja? Por eso mismo, porque es sencilla y su reproducción es rápida. Entonces, si tú tienes un organismo que se reproduce rápidamente, que no es tan costoso, ¿no? Y aparte puede generar cientos de individuos, ¿no? Porque uno puede cultivar un montón de arveja. Entonces es un organismo muy sencillo de trabajar. Y eso es lo que seleccionó Mendel, ¿no? Porque otros trabajaban con animales, otros principalmente trabajaban con animales, y era mucho más trabajo porque los animales se podían morir, sufrían enfermedades. Entonces las plantas eran, en teoría, organismos más sencillos de poder manipular también. También el diseño de cómo hizo sus experimentos. Sus experimentos eran muy, pero muy, muy interesantes, porque si ustedes se dan cuenta y vieron el video, hay un corte, ¿no? Corta el estambre y lo vacía a otra planta, tiene el cuidado de que no se autofecunde, y todas esas cosas le sirvieron para realizar un ensayo experimental, por lo menos confiable, en el sentido de todas las pruebas que realizó, ¿no? Y por último, que analizó la información. Mendel hubiera visto 1000 cosas, le hubiera salido 10.000 cosas de sus experimentos, pero si alguien no lo sabe analizar, si alguien no lo sabe entender, por lo menos poquito, no podríamos decir de que todo esto fue de Mendel, ¿no? Mendel tuvo también esa capacidad de poder entender, poder analizar y poder al final concluir algo, ¿sí? Concluir algo. Y gracias a todos sus conocimientos que aprendió en la Universidad de Viena en botánica y matemática, le pudo añadir a plantear hasta estadísticamente cómo se hace la proporción, que eso es lo que vamos a ver para iniciar con la primera ley de Mendel, ¿sí? Esta primera ley de Mendel es principalmente, va a haber características particulares, ¿no? Acá vamos a entender a características particulares como algo bien característico del individuo, ¿no? Por ejemplo, si tiene color de piel marrón, ok, color de piel marrón, color de piel blanca, ¿no? Si hablamos de semilla rugosa, semilla lisa. Entonces, a eso nos referimos con la primera ley de la segregación. En la segunda, que esto se puede estudiar con los gametos también, porque es lo que se plantea, ¿no? De estudiar esta primera ley de Mendel con los gametos, ¿no? Y un gameto viene del macho, otro gameto viene de la hembra, y que ambos juntos forman uno solo, ¿no? Y un solo un cromosoma homólogo que va a expresar genes, ¿no? Que provengan tanto de la madre como del padre, pero hay uno que se va a imponer tal vez sobre la expresión del otro. Y por último, ¿no? Cuando los dos miembros son diferentes uno del otro, ¿no? Aparece el carácter determinado por el factor ambiental. ¿Qué significa eso? Es lo que yo les explicaba, ¿no? De que si uno puede tener un papá, ambos pueden ser de tez blanca, pero el niño, ¿no? Recién nacido, sale con tez blanca, pero el medio ambiente puede ser determinante para que el color de piel que él tenga no sea ya blanco, sino se vaya oscureciendo. Y ahora, ¿por qué a los padres no les pasa eso? Porque los padres ya están adultos, están desarrollados casi al 100%, bueno, ya en todo el sentido, ¿sí? En cambio, los niños están en formación, ¿no? O los recién nacidos están, tenemos el proceso todavía de maduración de algunas estructuras. Entonces, por ahí, ¿no? Puede haber la posibilidad de que las proteínas, o mejor dicho, la información genética que lo hace de una tez blanca cambie y empiece a oscurecerse por un medio de protección a las temperaturas o al calor o a la radiación emitida por el sol. Entonces, eso es muy importante también entenderlo. Entonces, la primera ley de Mendel no es tan complejo, ¿no? Acuérdense que estos cuadraditos se llaman los cuadros de Punnett. Y para el ejemplo que les he mencionado, vamos a hacer un cruce monohíbrido. Bueno, vamos primero a tener lo que hemos visto hace un momento, que es las líneas puras, ¿no? Estos son los cobayos. Algunos, bueno, nosotros no le llamamos cobayo, le llamamos cuyes. Estos son los cuyes, ¿sí? Entonces, en los cuyes lo que tenemos es un cruce, ¿no? Vamos a ver. Tenemos acá un individuo, ¿no? Recesivo, ¿sí? Y tenemos acá otro individuo que es dominante. La hembra, bueno, digamos, el macho, disculpen, va a dar el espermatozoide recesivo, la hembra va a dar el óvulo dominante. Y si hacemos un cruce rápidamente por la ley de uniformidad, tenemos que el 100% de ellos nace híbrido, ¿no? Y como sabemos, el color de tez marrón es dominante frente al tez blanco, por lo tanto, los individuos también están naciendo 100% la filial 1 con color de tez oscura, ¿no? Igual a la madre.
Ahora, cuando entramos a este tema ya del cruce monohíbrido, lo que vamos a hacer es cruzar híbridos, ¿no? Cruzo un híbrido con el otro híbrido. Vamos a cruzar dos híbridos. ¿Y qué vamos a tener? Bueno, primero, una familia 2 o una F2. Tenemos este B con este B minúscula, acá está. Este otro B con el B mayúscula, acá está. El B minúscula con el B mayúscula, acá está. Y el B minúscula con la otra B minúscula, acá está. ¿Sí? Disculpen, no era blanco, era café, el color recesivo. Entonces tenemos acá que tenemos 4 individuos, ¿no? Y los 4 individuos tienen genotípicamente 4 cosas, 3 cosas. Primero, si nosotros hablamos de un 100%, estaremos hablando de que tenemos una proporción, escuchen bien el término, una proporción genotípica de un homocigoto dominante, 2 homocigotos, heterocigotos o híbridos y un homocigoto recesivo. La proporción sería de 1, 2, 1. Un dominante, 2 híbridos y un recesivo. Pero eso cuando hablamos genotípicamente. Si hablamos de fenotípicamente, nosotros no vemos híbrido, vemos colores. En este caso, 3 de color negro y vemos 1 de color café, que es el recesivo. Entonces, estaríamos hablando de una proporción fenotípica de 3 a 1. ¿Sí? De 3 a 1. Entonces, eso es lo que plantea la ley de la segregación, que te menciona que cuando se cruzan 2 individuos híbridos, se va a generar una proporción genotípicamente de 1, 2, 1 y fenotípicamente de 3 a 1. ¿Sí? Y esto se va a cumplir para cualquier otra característica, ¿no? Si quieren hablar de liso con rugoso, si quieren hablar de flor púrpura, con la flor blanca también se va a cumplir lo mismo, ¿sí? Porque son híbridos, es un cruce entre híbridos, ¿sí? Vamos a ver un poquito más en esta página que también les voy a compartir por el chat, ¿ya? Para que ustedes lo puedan trabajar conmigo esto. Miren, yo les traigo una serie de links para que ustedes puedan practicar, que son sobre la ley de Mendel, todo, ¿no? Miren, acá tenemos un ejemplo que nos menciona la generación P. Tenemos la semilla lisa y la semilla rugosa. Yo les pregunto, a ver, por favor, me apoyan por el chat. ¿La semilla lisa es un carácter dominante o es un carácter recesivo? A ver, ¿qué me responden ustedes? ¿La semilla lisa es un carácter dominante o es un carácter recesivo? ¿Qué me dicen por el chat? Ok. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen por el audio? ¿Dominante o recesivo? ¿Qué decía Mendel? Ahí tengo una respuesta de Rebeca. Dominante me menciona Rebeca. ¿Sí? Todos estamos claros con ello. Es dominante. Muy bien, Rosa también. Y la semilla rugosa es recesiva, ¿no? Entonces, esto es la primera ley, ¿no? El primer principio, ¿no? De uniformidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Nos menciona. ¿Qué es lo que vamos a tener cuando unimos una semilla lisa con otra rugosa? Bueno, lo que tenemos simplemente es esta distribución, ¿no? Se hace un híbrido, ¿no? Se hace un 100% híbrido, ¿sí? Ahí está. Y ese híbrido que se genera es, como lo están viendo acá, es un híbrido, 100% híbrido, porque estos son dominantes y estos son recesivos. Y si seguimos pasando esto, vamos ahora a generar la primera ley de la segregación, donde vamos a juntar dos híbridos, ¿sí? Ahí estamos, tenemos 2 híbridos. Y hacemos aquí, a ver, pasamos acá un rato, voy a actualizar esto, a ver. Y pasamos aquí a esta tablita, ahí está, ¿ven? Y tenemos acá 4, ¿no? Un dominante, 2 híbridos y un recesivo. La proporción otra vez, la primera ley del Mendel de segregación, la proporción genotípica es 1, 2, 1. La proporción fenotípica es lo que veo. Yo ¿cuántas con verde lisa veo? Veo en total 3. ¿Y cuántas de rugosa hay? 1. Listo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ustedes también pueden practicar, pueden estar viendo también, pueden hacer simulaciones para ver los otros aspectos también, ¿no? De la herencia. Sí, pero no nos olvidemos la proporción de 3 a 1, ¿ya? Que es importante de que ustedes lo puedan tener presente. ¿Sí? Muy bien, entonces con esto hemos terminado lo que es la primera ley de Mendel. Una ley muy sencilla en general porque lo que se trata de manifestar aquí es lo que Mendel vio, ¿no? Y Mendel lo que vio fue un cruce entre 2 individuos que eran con semilla verde, pero salió un individuo con semilla amarilla, ¿no? Con semilla rugosa, y no entendía por qué. Y ahí es donde empieza a deducir. Entonces los padres deben tener algo que debe dar esta información, no va a salir de la nada. Y ahí es donde planteó que existen heterocigotes, que es como se mencionó.
heterocigotas, ¿no? Que ahora lo conocemos también como híbridos, ¿sí? Muy sencillo esta primera ley. ¿Alguna consulta, alguna duda? Hasta el momento, ¿todo bien? A ver, confirmen con una manito arriba si todo está claro hasta el momento. A ver, ¿qué me mencionan ustedes? Hasta el momento estamos claros con la primera ley de Mendel, la ley de la segregación. Arnold, Rebeca, ¿todo bien? Rubén, Rosa, ¿todo claro? Karen, Joaquín, Ángel. Igual yo les he traído más material, hasta les he traído juegos de genética para que ustedes puedan practicar y se van. Es bien gracioso porque son juegos ligados a la primera y a la segunda ley de Mendel. ¿Sí? ¿Todo bien entonces? Karen, ¿todo bien? Nicole, Eide, Danae, ok, excelente, todo genial entonces, muy bien. Seguimos entonces, ¿ya? Con la última ley de Mendel, por favor, así me bajan sus manitos. Y la última ley de Mendel no es otra cosa que es algo mucho más, lo que yo menciono siempre, es mucho más largo, ¿no? La segunda ley de Mendel, conocido como la distribución independiente, aquí ya nos olvidamos digamos, de un solo carácter. Acá vamos a hablar de más de un carácter, 2 caracteres en el mejor de los casos, y cuando hablamos de ello nos referimos acá a un individuo que quiero yo tener 2 caracteres, ¿no? Significa que posiblemente sea un homocigoto, o sea, un homocigoto híbrido, un homocigoto heterocigoto también, un homocigoto dominante y el otro que sea recesivo. Entonces puede haber muchas mezclas aquí. Sí, pero acá hablamos de 2 caracteres por lo menos. Sí, por lo menos. Entonces acá ya se vuelve más complejo, digamos, el cuadro de Punnett, ¿no? Ya no es un cuadro chiquitito de 4 resultados, sino acá es ya de 16 resultados. ¿Por qué? Porque lo que hacemos acá es una multiplicación. Si ustedes quieren saber de cuántos cuadraditos va a ser su cuadro de Punnett, es muy sencillo. Lo que ustedes tienen que saber simplemente es cuántos posibles cruces puede haber, ¿no? En este caso, en la primera opción puede haber 4 cruces, en la segunda opción puede haber 4 cruces, y 4 por 4, 16, y 16 resultados tenemos que tener. Y en el otro caso había 2 alternativas, 2 por 2, 4, por eso el cuadro de Punnett nos salió 4. ¿Sí? En este caso tenemos 4 posibles caracteres, 4 en el otro, 4 por 4, 16. ¿Sí? Muy bien, en este caso tenemos acá gatitos, vamos a ver, gatitos, las letras mayúsculas refieren al pelaje marrón, las letras minúsculas al pelaje blanco, el BB mayúscula es esponjoso y el BB es el pelaje liso, ¿sí? Entonces acá están nuestros ejemplos, tenemos acá en total 2 individuos, macho y hembra, si queremos verlo así, y empezamos a ver qué características tiene. Por ejemplo, este animalito tiene SS mayúscula, ¿no? ¿Qué significaría esto? Tenemos acá que este es un gatito que es dominante en un carácter y por otro lado es recesivo en el otro carácter. ¿Ya? Es dominante y es recesivo en el otro carácter. Por otro lado, tenemos aquí otro gatito que es recesivo en un carácter y es dominante en el otro carácter. Por ejemplo, este gatito, ¿no? Este gatito tendría, a ver, vamos a cambiarlo aquí. Vamos a cambiarlo acá. Este gatito, nos vamos a poner aquí que el SS es al revés. Ya este es esponjoso y el otro es liso. Vamos a cambiarlo así. A ver, el SS va a ser un color más liso, ¿ya? Este SS va a ser liso. Vamos a cambiar este liso. Y este. Vamos a cambiar rugoso. Ya está. Así vamos a dejar, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos entender, no? De que estos dos mascotas se han reproducido y este individuo ha generado gametos, ¿no? Que son estos, que serían híbridos, ¿no? Como ustedes han visto, hay un cruce aquí, son híbridos, y este también ha generado híbridos. Entonces, la primera descendencia, todos me salieron con una mezcla de ambos caracteres, que es lo que están viendo acá, que todos son 100% híbridos, ¿no? Y eso es lo que ya nos planteaba la ley de uniformidad. Ahora nos dicen, en esta segunda ley, ¿no? ¿Por qué se llama distribución independiente? Porque los caracteres son independientes, no son caracteres iguales, por lo tanto no se pueden mezclar. ¿Sí? Son independientes y tienen sus alelos también independientes. Entonces, acá yo lo que voy a hacer es un cruce, ¿no? Primero voy a cruzar este individuo, ¿no? ¿Sí? O esta característica con la otra característica, ¿no? Entonces voy a tener el primer individuo que es SS mayúscula, BB mayúscula, ¿no?
Y así suavemente voy a hacer otra vez el mismo cruce y tengo al segundo individuo, al tercer individuo, al cuarto individuo y así sucesivamente hasta obtener el 16avo, ¿no? Individuo, ¿no? Y si usted quiere de una manera más fácil, podemos unir aquí, miren, el S con S, S mayúscula, el B con el B, B con mayúscula. Tenemos acá el S con el B minúscula con este. S con S, S mayúscula, B mayúscula, queda aquí, B minúscula aquí y tengo acá. Dice, aquí están los individuos que posiblemente puedan nacer con esta característica, ¿no? Pero lo interesante de esta ley, que vemos que la gran mayoría, digamos, de individuos salen del color dominante, ¿no? Pero hay individuos que salen, hay un individuo que sale con otras características, 3 individuos que genéticamente, bueno, fenotípicamente, disculpen, tiene otra característica y 3 otros individuos que también fenotípicamente tienen otra característica, ¿ya? Hay que suponer que esto se está cumpliendo, ¿ya? Mire, por ejemplo, este individuo tendría pelaje marrón, ¿no? Y tendría un tipo de pelaje también esponjoso, ¿no? Este, en cambio, también, ¿no? Tiene un pelaje marrón y tiene también, porque es dominante, tiene un pelaje esponjoso. Pero si nos vamos a este tiene pelaje marrón, pero su pelaje es liso, no es esponjoso. Entonces, es diferente, pero hablamos fenotípicamente diferente. ¿Sí? Entonces, pero si hablamos genotípicamente, este individuo es un dominante en su totalidad y este individuo es un recesivo y todo lo demás casi son híbridos. ¿Sí? Entonces, casi en la segunda ley no se habla tanto del término genotipo porque habría muchas combinaciones. ¿Sí? Iremos a un dominante para tal característica, entonces sería muy largo. Pero lo que sí hay es una distribución genotípica. ¿Sí? Por ejemplo, las proporciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 individuos, ¿sí? Que tienen un fenotipo, ¿sí? Que en este caso sería todos estos 9 individuos que están con el fondo púrpura serían pelajes marrones y todos serían con pelaje esponjoso. Ahora, tenemos acá 3 individuos que tienen pelaje marrón, pero tienen un pelaje liso también. Son 3 individuos. Entonces serían 9, 3. Luego vamos con otros 3. Tenemos estos, que son pelaje blanco, pero esponjoso. 3 individuos con esa característica. Y el último individuo, que es un pelaje blanco y es un pelaje liso. Es el único individuo de la ascendencia. Entonces tenemos 1. Entonces, si nos pregunta, ¿cuál es la proporción fenotípica en una segunda ley de Mendel, ¿no? De distribución independiente? Yo tendría que responder que la proporción es 9, 3, 3, 1. Entonces, cuando me den ejemplos a mí sobre tal vez el color de semilla cruzado con la forma de semilla, lo único que debo de hacer es diferenciar muy bien mis alelos y poder hacer los cruces. De manera muy sencilla, hacer los cruces, generar un cuadro de Punnett y luego responder la pregunta, ¿no? Porque me pueden decir, ¿cuántos gatitos salieron de pelaje blanco? Ah, ya, pelaje blanco nomás, ok, minúscula. ¿Cuántos gatitos con pelaje blanco? Salió 1, 2, 3, 4 gatitos con pelaje blanco. Ah, ¿ve? Eso también es importante. Por eso, con el cuadro de Punnett se le va a hacer mucho más sencillo identificar no solamente el genotipo, sino también el fenotipo. ¿Sí? Principalmente el fenotipo. ¿Sí? Entonces, ahora imagínense si ustedes no tienen 2 características, tienen 3 características, 4 características, un cuadro de Punnett inmenso, ¿no? Grande, ¿no? Imagínense ahora si fueran 10, 20, 30, ya. Eso es lo que pasa con el ser humano. El ser humano tiene un solo carácter, tiene cientos de caracteres, desde el ojo, desde la oreja, la boca, desde las mejillas, desde los agujeritos, todo, digamos, muchas cosas de que tenemos nosotros son caracteres diferentes. Imagínense mezclar entonces una información de genética de papá que tiene como 100 caracteres, por así decirlo, y 100 caracteres también de mamá. Todo ese cruce y genera un individuo que tenga cualidades de cada bueno, en este caso de papá y de mamá. Y aún así, puede haber, digamos, casos no recesivos, ¿no? Como ha pasado en algunos, ¿no? Y le voy a contar. En una noticia donde había 2 padres que eran de tez oscura, y no, disculpen, era de tez blanca, y el niño salió oscuro su piel.
Entonces todos decían, no, no pasó eso, ahí pasó algo raro, ¿no? Y era su hijo porque se hizo la prueba de paternidad. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pasa de que en algunas circunstancias también puede pasar la descendencia de los abuelos, como les comentaban, y se enteraron que el papá era de una tez oscura, ¿sí? Entonces, ese gen estaba dormido hasta el momento, estaba dormido, y cuando ya vino la tercera generación, ahí es donde se activó y le sobrepasó tal vez al recesivo que tenía en ese entonces, ¿no? Y por eso salió de tez oscura. Además, las condiciones y el entorno también donde se estuvo desarrollando ese nuevo ser, también pudo sufrir algunos cambios, ¿no? Y pudo salir de ese color. Mendel es muy bonito si lo hablamos de ese sentido, porque son dos leyes muy importantes que se entienden de manera muy rápida, pero a veces lo incompleto de su trabajo en Mendel fue que no hablaba de otros tipos de transmisión genética, ¿no? Por ejemplo, Mendel no te habla de codominancia. ¿Qué es la codominancia? Es lo que a veces uno piensa, ¿no? Mezclo blanco con rojo, sale rosado. Eso es codominancia. Y en algunos seres vivos, en su reproducción se ve eso. Se ve la codominancia. Uno alto, uno bajo, sale uno mediano. Y eso Mendel no te habló de nada de eso. Mendel no te habla de las mutaciones porque no sabía qué era eso. ¿Sí? No te habla de tantas cosas Mendel porque no conocía. Por eso actualmente existe una nueva corriente genética. Ya no es digamos, principalmente las teorías de Mendel, ¿no? Sino hay digamos, una nueva generación genética, ¿no? Donde hay nuevas teorías, donde se habla de codominancia, donde se habla sobre cruces díbridos, tríbridos, ¿no? Donde una mezcla de serie de caracteres, ¿no? Es mucho más amplio el tema. Hasta estudian lo que se llama epigenética, ¿no? Esos cambios que nuestro cuerpo puede generar en algunas características que tengamos. Y por último, lo que les voy a poder compartir es una serie de materiales que he venido recapitulando para ustedes para que puedan practicar. ¿Sí? En esta última parte, en estos últimos 10 minutos que vamos a tener, me gustaría que ustedes puedan ingresar a los links. Yo les voy a compartir algunos por el chat, ¿sí? Y vamos a tratar, y ustedes me van a ayudar a poder resolver alguno de estas preguntas, ¿ya? Y si no lo hacemos, bueno, vamos a jalar el juego por lo menos. Miren, aquí en los links que yo les he compartido, hay una vasta información. Hay juegos de concepto, de la ley de Mendel, como estoy poniendo yo. ¿Sí lo están viendo? Por favor, ¿me pueden confirmar? ¿Sí se ve? ¿Qué dice jugar? Sí, profesor. Ok, entonces ustedes pueden entrar acá a jugar y les va a salir acá una serie de actividades, ¿no? Donde ustedes van a poder relacionar, ¿no? Por ejemplo, acá me dicen, debo de poner lo que significa esto y lo demás, ¿no? A ver, yo voy a hacer solamente uno, el cromosoma. Aquí está el cromosoma, listo. A ver, esto sería, vamos a ver, esto sería un gametos por aquí. Y así sucesivamente, ustedes van a poder practicar acá, ¿sí? Hasta se pueden rendir también, pero yo espero que no se rindan, ¿eh? Desde acá ustedes pueden practicar y pueden tener un puntaje, hay un tiempo de 10 minutos, ustedes pueden ahí estar probando hasta equivocarse, ¿no? Y cada etapa les va a hacer otras preguntas relacionadas al tema de genética, ¿sí? Para que ustedes puedan repasarlo y para que lo vayan teniendo un poco más claro también, ¿no? Y que se vayan quedando algunos temas que por el momento no han quedado al 100% concretados, ¿no? Porque acuérdense que todo esto es bueno repasarlo, ¿no? Hay que tratar de repasarlo para que no tengamos ningún problema, ¿ya? Y así cuando ustedes completan van a tener nuevas oportunidades, ¿no? Para poder seguir viendo más opciones, ¿ya? Ustedes pueden retar también aquí, si ustedes quieren pueden retarme a mí, pueden retarme a sus compañeros para que vean quién lo hace más rápido, cuánto puntaje tiene. Y así como esto de la ley de Mendel hay también sobre bueno, no son 3 leyes de Mendel, algunos dicen que hay 3, pero la de ley de uniformidad algunos le consideran, ¿no? Como la primera ley. Por ejemplo, acá me dicen, mira, a ver, ya. A ver, ¿qué marcarían ustedes? ¿Quién es el padre de la genética? A ver, ayúdenme. Yo ya me olvidé, ¿verdad? Yo me olvidé ya de lo que he dictado. A ver, dígame, ¿quién es el padre de la genética? ¿Por el audio o por el chat? A ver, chicos, los escucho. Muy bien, me están escribiendo ahí por el chat. Ya, bueno, es una pregunta muy sencilla, ¿no? Creo que eso ya todos lo sabemos, ¿no?
Muy bien, como dice Arnold también, me está dando la respuesta por ahí, por el chat. Yo le voy a leer su respuesta. Ya me dicen que es Gregorio Mendel. Y sí, ese es el padre de la genética, Gregorio Mendel. A ver, si yo les hablo sobre el año, a ver, ¿en qué año? Bueno, ya se los dije y es la única opción, ¿no? El año en que Mendel propuso sus leyes fue en 1865. ¿Ya? Ahí está. Ahí está. A ver, son la forma de un gen. ¿Cuál es esa alternativa? A ver, son la forma de un gen. ¿Cuál de estos es? La alternativa. Ley de uniformidad, alelos o ley de segregación. ¿Cuál sería? Uy, ya se me acabó el tiempo. Hasta perdí la opción. Ya, pero igual ustedes lo pueden hacer mucho más rápido de lo que yo estoy haciendo. ¿Ya? Ah, ya me dijeron la respuesta por el chat. A esto lo voy a hacer, entonces yo, a ver, rápido. ¿Ya? Gregorio Mendel, 1865 es donde propuso sus teorías. El grego es el padre de la genética, el alelo es aquí, la ley de uniformidad para algunos, la ley de la uniformidad, lo que les he comentado al principio, de uniformidad y de reciprocidad es la primera ley de Mendel para algunos, y la segunda ley es la segregación, y la tercera ley es la de independencia. ¿Ya? Listo. Ya está. Listo, ¿no? Y así como esto, pues ustedes pueden también probar otros juegos que están disponibles aquí. Hay muchos juegos de herencia genética, hay sobre la segunda ley de Mendel, hay sobre la tercera ley. Esto es principalmente para que ustedes cuando tengan un examen de admisión, ya también puedan tener una respuesta mucho más rápida, ¿no? Y ya acelerar también, ¿no? Sí, para que ustedes, a ver, tengan presente. A ver, una pregunta muy sencilla, tenemos 3 minutos. ¿Cuántas bases nitrogenadas existen? A ver, pregunta de genética. A ver, ¿qué me dicen? A ver, ¿quién me da la respuesta? ¿Cuántas bases nitrogenadas tiene el ADN? A ver, ¿tiene 7, 5 o 4? ¿Se acuerdan? A ver, les doy unos 5 segundos para que me vayan por el chat a ver sus respuestas. ¿Cuántas bases nitrogenadas tiene el ADN? ¿Se acuerdan? 4, profesor. 4, muy bien. La adenina, la citosina, la guanina y la timina, ¿sí? Adenina, citosina, timina y guanina. Los 4. Y cuando hablamos de ARN, cambiamos esa timina por el uracilo, ¿sí? No nos olvidamos. Entonces, la respuesta es 4. Muy bien, la estructura de ADN es de doble cadena. Acuérdense que eso lo dijo Watson y Crick, ¿no? Ya Watson y Crick cuando Rosalind Franklin en la fotografía del ADN, ¿no? No puede ver el ADN. Watson y Crick, ¿no? Tienen esa visión de ver esa estructura de doble hebra, ¿sí? Así que este experimento, bueno, esta conclusión de conocer el ADN ya también hizo que se entienda un poquito más las leyes de la herencia también. Así que eso ayudó bastante, ¿sí? Muy bien. Y bueno, que la primera ley de Mendel, uniformidad, segunda ley de Mendel, segregación, tercera ley de Mendel, me confundí en todas. Ya bueno, ustedes ya lo van trabajando, ustedes lo van llenando, van cumpliendo con todas las respuestas que tiene este jueguito, y yo creo que le va a quedar un poco claro para un futuro examen de admisión, ¿ya? Como estos, también les he traído otros materiales también. Por ejemplo, les he traído este otro link, que se los voy a compartir también para que ustedes puedan practicar. Entonces, cuando ustedes ingresan a ese link, le va a salir, este pertenece a una fundación que hace, bueno, pequeñas páginas para los estudiantes, ¿no? Para que puedan fortalecer algunos temas. Entonces, ustedes pueden acá ver las leyes, ¿no? Vamos a comenzar a ver aquí. Nos da un poco de teoría para que nos haga acordar un poco, ¿no? Y también nos dan algunas simulaciones, ¿no? De cómo podría ser la herencia si yo le pongo un carácter a una semilla verde o un alelo, por lo menos semilla verde, ¿no? O si yo pongo a todos, ya va cambiando acá la generación de la filial 1. También nos hace unas preguntas, ¿no? También nos da unas preguntas acerca del tema que en este caso es la introducción a la ley de Mendel. Igual puedo hablar yo del principio de uniformidad, que es el que hemos visto hace un momento, y acá es donde nos plantean todo lo respecto a ello y también nos hace un test, nos hace una pregunta con respecto a la teoría al principio de uniformidad, lo mismo con la ley de segregación y en general la ley de la herencia también, ¿sí? Acá ustedes pueden reforzar, ¿no? Con unas pequeñas preguntas para que ustedes puedan tener tal vez algún refuerzo y algunas preguntas que aún no han podido quedar claras, ¿sí? Este link también se los he compartido para que ustedes lo puedan tener a su disponibilidad. Después les traje el video, como les comenté, el de la casa de Frankenstein, no, la granja de Frankenstein, ¿no? Donde están los animales que hasta el momento han sido mejorados genéticamente. Allí hay bastantes animales, hasta ustedes vieron un pollito, creo, ¿no? Un pollito que no tenía plumas, ¿no? Este pollito que no tiene plumas, principalmente ya han hecho este trabajo porque pasa de que en las avícolas los pollos tienden a juntarse, ¿no? Y cuando los pollos se juntan, empiezan a generar mucho más calor.
y empiezan a perder a veces carne, o empiezan hasta, los pollos pueden morir ahogados, ¿no? Porque hay mucho calor. Entonces, lo que ha hecho la ingeniería genética es esa información, ese gen, ¿no? O esos genes que codifican las proteínas de las plumas, las han eliminado, las han borrado o las han silenciado. Y lo que ha hecho el pollito que recién está formándose ya no tiene esa proteína, por lo tanto ya no hay plumas. Y como ven, los pollitos salen desnudos, ¿no? Sin plumas, ¿no? Y eso ha generado que aumente la producción avícola en diferentes partes, ¿no? Sí, porque lo que verdaderamente nos interesa a nosotros es la carne, ¿no? El músculo, ¿no? Entonces, esto además genera de que el pollo no haya. Los pollos también, para mantener sus plumas, gastan mucha energía. Eso también sirvió como justificación para poder generar esta tecnología. Lo mismo pasa con los vacunos, ¿no? Esos vacunos supermusculosos, porque ya son animales mejorados, que gracias a la genética se le ha podido aumentar genes, ¿no? Para mayor producción de masa muscular. ¿Sí? Les sugiero yo que puedan ver ese video, está muy bonito, es muy extenso, habla de los conejitos también que brillan en la oscuridad, ¿no? Que son conejitos que se está estudiando para ver cómo es el ciclo celular. No sé si acuerdan de la mitosis y de la meiosis. Ya, con los conejitos uno puede hacer un seguimiento fluorescente, te va a estar brillando y te va a estar explicando cómo ocurre todo este ciclo celular, ¿no? Y se puede ver mejor que cuando no esté en fluorescencia. ¿Sí? Y lo hicieron con el conejo porque es un animal sencillo de cultivar también en laboratorio y se reproduce bastante, ¿no? Y el gen que introdujeron al conejo fue el gen que tiene una medusa que viven que viven en ambientes submarinos, ¿no? Y que genera, como esta medusa vive en ambientes tan oscuros, genera su propia luz, ¿no? La medusa brilla. Entonces los científicos vieron eso y dijeron, ¿por qué eso no podemos meterlo a un animal experimental para estudiar algunos procesos celulares? Y eso es lo que hicieron, metieron esa información al conejito y por eso el conejito brilla. Y así como ello, hay muchos otros ejemplos que ustedes lo van a poner en el video, ¿no? Porque es importante siempre conocer a la genética, no solamente del plano teórico, ¿no? No solamente saber que la genética hay tantas leyes de Mendel, que la ley se cumple así, no, sino también entender cuál es la importancia de estudiar la genética. La genética es importante para bastante, ¿no? Por ejemplo, una persona que quiere tener un hijo y tiene conocimientos de genética, sabe, ¿no? Que cuando está en el proceso de desarrollo puede hacer un estudio genético para saber si su hijo va a tener una enfermedad genética y tal vez ya tener un tratamiento cuando nazca, ¿no? Y no hacerlo a última hora, cuando a veces es ya un poco tarde, ¿no? Entonces, eso ayuda a salvar vidas también la genética. Por eso su importancia en salud, ¿no? Ahora, su importancia también en la parte de reproducción, ¿no? Porque ya hasta hace selección, ya se pueden estudiar los espermatozoides y se puede saber qué información genética va a tener para el futuro nuevo individuo. Entonces, como ustedes se dan cuenta, estimados estudiantes, la genética es un área muy amplia, ¿no? Es un área que abarca tantos conocimientos y como ustedes vieron, Mendel, si no hubiera sabido matemática y botánica, en general biología, no hubiera entendido y tal vez no hubiera hecho experimentos tan sencillos, pero tan limpios, que daron resultados que hasta la actualidad nos siguen sirviendo, ¿no? Mendel no tuvo, ¿no?, las felicitaciones, ¿no?, el agradecimiento por su teoría, porque murió, como le mencionaba, antes que sea conocido, pero actualmente igual se le agradece y por eso se le atribuyó ser el padre de la genética, ¿no? Por este aporte en todo su esplendor, tanto en la primera como en la segunda ley. Muy bien. Igual, estimados estudiantes, esto va a estar disponible, ¿no? Les voy a compartir todo el material que están viendo ustedes, el PPT, los PDFs también. Les he preparado un documento en Word también y también un par de preguntas para ustedes en Word, ¿sí? Que ustedes puedan revisarlas también. En general es una lectura, ¿sí? Es una lectura y son preguntas y algunos ejercicios para que ustedes puedan practicar. Porque si ustedes han entendido la parte de alelos, han entendido cómo se distribuyen estos alelos cuando se hace un cruce, la ficha que les he compartido les va a parecer muy sencillo también, ¿sí? Acuérdense que debemos de practicar, porque sin práctica se nos va a quedar la teoría a largo plazo, porque la teoría ahorita lo han podido captar, pero con el tiempo, si no la practicamos, se va a olvidar. Así que mejor nos podemos a repasar, nos podemos a practicar para que tengamos esta idea mucho más clara, ¿sí? Que es el tema y nos alistamos cada vez más cerca para un futuro examen de admisión.
¿Sí? Muy bien, entonces, estimados estudiantes, estoy a su disposición si tienen alguna consulta, si tienen alguna duda, y ya para estar finalizando, les agradezco a todos ustedes por su presencia y también nuevamente agradezco al Centro Preuniversitario y también a nivel escolar San Pablo nivel A1. ¿Sí? Muchísimas gracias por la oportunidad de poder dictar este seminario. Ahora sí, estimados estudiantes, ¿tienen alguna consulta, tienen alguna pregunta? Me lo pueden hacer por el chat, me lo pueden hacer con el audio. Y si no hay ninguna pregunta, ninguna consulta, también me pueden dar una manito arriba para saber si todo es, y por lo menos la gran mayoría de la clase ha podido quedar claro. Muy bien, ¿qué tal, Yauri? ¿Todo claro por ahí? Arnold, Joyce, Karen, Rubén, Nicole, Heidi, Ángel, Danae. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien, chicas? ¿Todo bien, chicos? ¿Sí? ¿Todo claro? Ya sabemos que debemos de repasarlo, ¿no? No nos olvidemos. ¿Tienes alguna duda? ¿Alguna duda por ahí? ¿Alguna consulta? Por el chat, si ustedes gustan, me lo pueden hacer. Yo le voy a responder las X inquietudes que ustedes puedan tener. ¿Sí? No nos olvidemos entonces, estimados estudiantes, de poder volver a repasar la teoría para que esté cada vez mucho más clara y cualquier consulta no duden en poder decírmelo, ¿sí? Para poder tener las ideas más claras el día de hoy. Entonces, por favor, así me bajan todos sus manitos y si no hay consultas, me despediré ya de todos ustedes hasta una próxima oportunidad. ¿Sí? Muy bien, estimados estudiantes, entonces para mí todo ha sido un gusto poder dictar este seminario a ustedes. Espero que hayan aprovechado el material extra que les he brindado. No se olviden también de ver todos los links que les he dejado en la diapositiva penúltima para que ustedes puedan reforzar esta clase tanto en la parte teórica como en la parte práctica y ya con eso yo creo que estará suficiente para un posible o para un futuro y dar un buen examen de admisión en este tema de genética. ¿Sí? Entonces, estimados estudiantes, me despido de todos ustedes, cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana, ¿no? Y que tengan una excelente también semana, o lo que quede de la semana, y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Cuídense mucho.